Hola amigos de Cinaparte, ¿cómo están? Yo soy Kike Aquije, espero se encuentren muy bien. Ahora nos toca el turno de conversar con un gran actor joven, él, quien ha empezado su carrera desde muy chico y nos tiene acostumbrados ya a verlo en televisión en varios personajes con quien nos ha deleitado. Se trata nada más y nada menos que de Emmanuel Soriano. Emmanuel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, Quique, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Por casa? En casa, sí, tranquilo. He salido lo menos posible durante todo ese tiempo, solamente a comprar pues las comidas, todo eso. Yendo a hacerle una terapia cada un día a la semana, pero de ahí todo tranquilo. Justamente, pues te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo fue allá por marzo cuando nos encerraron a todos? ¿Cómo fue tu tema, ¿no? No solo para cuidar de los tuyos, sino todo lo que quizás se paralizó para ti, qué proyectos se venían. Cuéntanos. Venía el rodaje de una película, venía justo, íbamos a empezar a grabar en quincena, ahí nomás cuando empezó, el lunes empezábamos y empezó la pandemia, ¿no? Así que se frenó esto, luego venía una obra, una reposición de Avenida del Arco, el musical, luego otra obra con los productores y otro proyecto también de cinematográfico. Y bueno, nada, esas cosas que han quedado pendientes. Y yo, bueno, he aprendido un poco en la vida a soltar rápidamente, ¿no? A no creerme las cosas, por así decirlo, hasta que las esté viviendo o no esté pasando por ellas. Entonces, yo siempre abrazo a mis proyectos, pero también he aprendido a dejarlos ir cuando no es. Igual lo mismo me pasa cuando hago un casting, ¿no? Voy con toda la alegría y la predisposición para hacerlo, pero también sé que no te pueden escoger, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo que me ha pasado con los proyectos en la vida, ¿no? He aprendido a saber que no me los creo, como te digo, hasta que no los esté viviendo, hasta que no los esté pasando, ¿no? No como ansias ni alimento la expectativa, porque a la larga a mí me afecta también. Bueno, muy cierto, muy cierto. Es verdad que, cómo no a veces esperanzarse, ¿no? Con ciertas cosas, pero mejor pisar tierra, claro, sobre todo en un tema como es la actuación, donde como tú bien dices, somos escogidos, ¿no? Y no siempre. Pero Sí, bueno, claro. qué buen año en todo caso el que tenías. Claro, cuántos proyectos de seguro se van a retomar. Me parece que la película puede ser la de Mendoza, por acá nos estuvo comentando eso también el amigo Heisen un tiempo atrás. Sueltan Ah, algunas sí. cositas, sí, sí, sí. Y André, el amigo Andrés Silva nos dijo eso de Avenida al Arco, también nos comentó. Bueno, Sí. bonitos proyectos que de hecho ya saldrán luego a la luz. Y cuéntanos también, cómo Emanuel Soriano se involucra en la actuación, porque, a ver, yo voy a hacer mi comentario. Nosotros nos conocemos ya, amigo, unos 10 años atrás, cuando nos unió Más o el menos, maestro Bruno Odar en esa obra tan maravillosa, a pies descalzos, no, perdón, La abogada de los necios, la pues donde verdad. estábamos ahí trabajando con un elenco estupendo, ¿no? Y claro, yo te recuerdo pues como un jovencito muy entusiasta, muy metido, siempre muy puntual, además, muy chancón, pero chévere, ¿no? Y tu papel era, me acuerdo, muy pequeñito, casi no había diálogo, ¿te acuerdas? Y para mí fue una Sí, sorpresa grande porque también por ese mismo año, si no me equivoco, o al año siguiente se estrena el premio, de la que ya vamos a hablar. Entonces, ¿cómo fue esto? Puesto que yo la verdad no te tenía en el radar, como quien dice, pero investigando veo que tú ya estabas haciendo cosas desde antes. Así que cuéntanos tú mismo cómo fue. bueno, sí, como tú dices, empezó, por así decirlo, mi primera obra profesional fue La abogada de los necios, ¿no? Donde compartimos juntos. Y fue muy emocionante, ¿no? Porque compartíamos el escenario con Aide Cáceres, con Humberto Cabero, ¿no? Con Carlitos Cano, que eran pues grandes referentes, ¿no? Y, y bueno, ahí empezó un poco todo con Bruno, ¿no? Que finalmente nos ofreció para poder estar ahí.
luego ya vino otra obra con Bruno, luego Crónica de una muerte anunciada, que fue como bueno, antes de eso estuve en el Teatro Racional, hice 3 obras en el Teatro Racional con Franklin Dávalos, con Eduardo Ariancén, un texto de él que lo dirigió Gustavo López, que fue 17 Camellos, y luego un texto de Claudia Sacha, que se llamaba Lecciones de Fe, con Aide Cáceres y con su mamá, Elvira de la Puente. Y bueno, después pasó lo del británico, ¿no? Que fue justo ayer, veía un documental de Gabriel García Márquez que está en Netflix y hablaba de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces era muy emocionante recordar también esos inicios, ¿no? Además una obra con la que nos pudimos ir a Colombia, la primera vez que viajaba en mi vida con teatro, haciendo teatro, ¿no? Entonces eran muchos factores muy, muy emocionantes. Y en cuanto al cine, como tú dices, ¿no? Empezó el premio la grabamos en diciembre del 2007 y esta película salió en los cines en abril del 2009, ¿no? Casi 2 años después, año y Pero, medio pero, por ahí un poco. pero perdóname, Manuel, Y te voy a cortar un ratito para todavía no entrar de lleno al sí, premio. Yo quiero hurgar un poco más, buenasas todas las obras que me dices y qué tremendos actores con los que pudiste participar desde un inicio, pero yo quiero hurgar un poquito más a el inicio, digamos, si el bichito de la actuación lo tenías desde el colegio, ¿no? ujú. Y quizás cuáles fueron esos primeros talleres, porque antes de Bruno quizás llevaste algún otro. Eso quería saber un poco, ¿qué recuerdas de eso, de esos tiempos? Bueno, al principio me gustaba mucho imitar, ¿no? Imitaba mucho en el colegio cuando estaba, bueno, cuando era muy chico, ¿no? Imitaba a Cantinflas, su manera de moverse, de bailar, sobre todo, no de hablar, ¿no? Sino de el movimiento corporal. Por ahí voces imitaba en los comerciales, ¿no? Y después de eso, yo he sido como muy, muy introvertido, muy reservado, entonces tampoco no era súper histriónico, ¿no? Todo lo que hacía, ¿no? Todo eso lo he ido descubriendo paso a paso y el escenario ha sido como un lugar seguro para mí en donde puedo expresarme de esa manera, ¿no? Y bueno, luego en el colegio fueron como danzas folclóricas las que hice en primaria y en secundaria, y ya al fin pusieron teatro, y ahí empecé a hacer algunas obras. Luego hice Jesucristo Superstar en tercero de secundaria, y ahí empezó un poco todo, ¿no? Luego hicieron casting para una película que se llamó que era La vida de Domingo Savio, un santo adolescente italiano, pero que hicieron una versión peruana con Javier Echevarría y Fátima Saldunit, y ahí empezó un poco como el despegue, por así decirlo, ¿no? Después ya me metí a estudiar con Bruno y ya con Bruno aprendí mucho más, ¿no? Eh, Luego entré con Alberto, estudié con él, entonces ahí era como, me fui dando cuenta de todas las herramientas que tenía para poder expresarme artísticamente, ¿no? Y en las distintas plataformas, ¿no? Y sí he sido como muy, más que metódico, creo que he sido como muy disciplinado en mi trabajo. Me gusta mucho eso, ¿no? Me gusta ser muy disciplinado, también que los grupos con los que trabajo lo sean, ¿no? Pero también me abro al juego, entonces, y también me gusta mucho como esta esencia de niño, ¿no? Jugar, no sé, como es una mezcla entre seriedad y juego, ¿no? O sea, es como jugar en serio. Creo que eso es lo que me ha ayudado mucho durante todo este tiempo en mi carrera, ¿no? Jugar en serio. Qué bacán. Entonces sí, definitivamente estuvo contigo el teatro, el arte, siempre acompañándote. Mira eso de las danzas, por ejemplo, qué dato curioso, no sabía. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno a hablar de tus películas. Este es un programa de películas. Repasamos pues la carrera fílmica de los actores. Y tú siendo un joven actor, déjame decirte que tienes ya 9 películas estrenadas en tu haber, lo cual no es poco, nos alegra. Así que vamos a remontarnos a cuando empieza todo esto. Ya un poquito nos lo contaste. Y fue con esta película Domingo Sabio, estrenada, según dice el internet, en el 2004. A mí me llamó mucho la atención, te digo, porque como te dije antes, pensaba que era el premio tu primera película, Sí. y investigando me encontré pues con Domingo Sabio, que me pareció muy interesante, la pude ver, no la he podido acabar, pero como está colgada
está colgada en muchas plataformas, o sea que se puede encontrar. Me pareció interesante, ¿no? Por el hecho de retratar la vida de esta persona. Bueno, tú nos vas a contar más. Háblanos de Domingo Sabio, dirigida por Hugo Chink. Muy emocionante hacer Domingo Sabio porque fue, pues, yo era un chico de 15 años, ¿no? Entonces, que te digan, oye, te hemos escogido para protagonizar una película, es como, no sé, ¿no? Es increíble, ¿no? Es algo muy bonito. Luego que me den el guión, yo leer mi primer guión de la vida, ¿no? Terminé de leer el guión, me puse a llorar porque estaba como muy emocionado por la historia y por lo que me tocaba hacer, ¿no? Y luego, bueno, saber que iba a compartir el frente a cámaras con Javier Echevarría, ¿no? Que es una historia como que representaba mucho el carisma de mi colegio, ¿no? De los salesianos, era como muy importante para mí. Compartir también frente a cámaras con muchos compañeros, realmente compañeros reales, ¿no? De clases que están ahí, o chicos que he visto en el colegio, ¿no? Porque muchos de los que actúan en esa película son alumnos realmente, ¿no? Son alumnos de los distintos colegios salesianos, de Breña, de los distintos colegios salesianos de Lima, de Breña, de Magdalena y del Callao. Y, y atravesar por esa experiencia fue realmente como emocionante, ¿no? Me llevé muchos aprendizajes, fue como mi primer acercamiento a poder como, o sea, mi primer acercamiento empírico a la actuación, ¿no? Qué alucinante, de verdad. Y mira, quiero preguntarte aún más porque me pongo en tu piel, me encanta pensar e imaginar esos momentos que ha vivido cada persona. Y claro, no solo se trataba de un protagónico como es, sino además la vida de una persona, ¿no? Una biografía, como se dice. Entonces, yo siento que el peso y la responsabilidad debe haber sido muy grande, igual para ti, como un joven en ese momento tan chico, ¿no? ¿Cómo te preparas de alguna forma ya que no tenías tanta experiencia, obviamente, ¿no? Entonces, quizás tuviste algún coach o un amigo que estuvo ahí, actor que te apoyó, o tú mismo investigaste. ¿Cómo fue un poco esa preparación para asumir ese tremendo reto, como me parece, ¿no? Empezar así. Bueno, de alguna manera tenía como una licencia en el sentido de que, obviamente, la película está como, es la vida de este santo, pero de alguna manera está adaptada al Perú, a la época actual, porque era un santo pues del siglo XIX, en Italia, entonces, obviamente por presupuesto eso era imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido había una licencia porque todo era no de época, sino era presente, las situaciones eran actuales. Y, y luego de eso, bueno, sí, leí sobre la vida de Domingo Sabio, ¿no? Los milagros que hizo, todo el trabajo que hizo. Hay una frase que me encanta, que hicieron una canción hicieron una canción para la película que se llama, que se llama Hacer del ordinario algo extraordinario, que eso me parece muy chévere, ¿no? Es lo que te enseña Domingo Sabio, es como que la santidad no está alejada del planeta, ¿no? No hay que de pronto pasar por torturas o cosas o hacer cosas magníficas para convertirte en santo, ¿no? O para alcanzar la santidad. Y, y bueno, como mis coach ahí o mis profesores fueron definitivamente Javier Echevarría y Carlos Cano, ¿no? Que estuvieron en la película y participaron. Entonces, yo creo que ellos me ayudaron mucho a trabajar el personaje mientras iba sucediendo todo esto, ¿no? Ir entendiendo también la magia del cine, porque de pronto Javier se tenía que ir en algún momento, entonces solo podía hasta esa hora, ya iba entendiendo el ritmo de grabación, y luego finalmente, pues, esto que estás tú en plano, pero la otra persona no está, entonces, nada, seguir con la misma intención, pero pues que a veces eso pasa cuando estamos trabajando y la hora nos gana, entonces esas prioridades a veces de plano, ¿no? Por los tiempos, ¿no? Ahí fue entendiendo un poco el mundo cinematográfico, el mundo actoral y cómo conectar mi lado artístico a través de la cámara, ¿no? Fue, como te digo, totalmente empírico en ese momento. Y bueno, y a eso sumarle que estaba el profesor de teatro del colegio,
interpretaba también un personaje y él era el que también nos coachaba y nos ayudaba, no era como el principal coach, que era Mirko Liñán, es él. Y creo que eso hizo de alguna manera que se sostenga, ¿no? Porque todos éramos chicos, sin ninguna como experiencia, una gran experiencia ni nada, ¿no? Era bastante empírico y yo lo veo ahora y claro, me río de muchas cosas porque también estaba yo como actuando la emoción, que es lo normal que uno cuando empieza en la actuación lo hace, ¿no? Ya tiempo después vas aprendiendo, ¿no? Actúas de alguna manera frente a la cámara al principio. Oye, excelente todo lo que compartes. A ver, te voy a comentar también porque muchas veces no hago tantos comentarios. Me encanta pues escucharlos a ustedes y obviamente saber de estas historias, pero nada, como es un tema de conversación, yo también te comparto que me encantó ver a Javier Echevarría, por ejemplo, de quien tengo gratos recuerdos. Javier, si nos ves, un gran cariño. Él ha sido uno de los primeros actores con los que yo también pude trabajar, bueno, cuando yo estaba detrás de escena, y claro, es un tipazo muy bueno para aprender de él muchas cosas. Además que, al igual que yo, seguro tú lo recuerdas, de tantas producciones, ¿no? Y tantos trabajos que ha realizado, siempre con una naturalidad. Lo veía ahí como cura, ¿no? En este caso, y muy bien, ¿no? Desenvuelto, un papel que creo que no le había visto antes, o en el teatro nomás quizá. Entonces, nada, el Javier, estupendo, qué bueno que hayas podido trabajar con él en esa oportunidad, ¿no? Y ahora cuéntame un poquito de Hugo Chinqui, porque Hugo Chinqui, te cuento también, le tengo gratos recuerdos, ya que él, cuando yo inicio a trabajar por allá en MGZ, ¿no? La productora de Michelle en ese entonces, Hugo pues era parte muy importante de esa productora, lo recuerdo como director de fotografía, director obviamente también de muchas de las novelas. Entonces, sin embargo, digámoslo así, Hugo no ha podido tampoco desarrollar una carrera fílmica aparte, ¿no? Sé qué proyectos debe tener, como muchos, pero el tema siempre económico prima. Entonces, fue una sorpresa para mí verlo a él en la dirección y me encantó. ¿Qué recuerdos tienes tú de este personaje, este gran director, Hugo Chinqui? De Hugo, bueno, muy buenos recuerdos, era bastante, como por así decirlo, bien japonés, ¿no? Como su apellido, porque era muy metódico en el sentido del trabajo, cómo iba, muy específico en lo que te pedía, en lo que se hacía, pero al mismo tiempo también bastante bromista, ¿no? Bromeaba dentro de todo eso para, no sé, para de pronto generar esta empatía, ¿no? Pero sí era, lo recuerdo como muy chambero, muy metódico y bastante carismático, ¿no? Tiene un carisma muy especial cuando estuvimos grabando la película. Creo que eso. Yo también tengo esos buenos recuerdos de su dirección, sí. Un tipazo, muy ordenado, muy metódico. Bueno, solo para cerrar, quiero decirle a los amigos que pueden encontrar Domingo Sabio en plataformas varias de internet si quieren conocer el primer trabajo prácticamente fílmico de Manuel. Ahí está, es toda una sorpresa que se deja apreciar. Y además que estás igualito. Hombre, o sea, me dices que ahí tenías 15, ¿no? Si me dices que ahí tenías Así 15, dicen. saquemos números, ahora estás en tus 30 seguro, pero hombre, Han tú has pasado hecho 16 años. el pacto, así como Dorian Gray, que de verdad que los años no pasan por ti. Los jefes de casting deben ser muy contentos contigo, estar muy contentos porque siempre pueden, siempre pueden Siempre seguirte fue llamando chibolo. como joven. Bueno, ahora pasarían varios años, Emanuel, en los que, obvio, tú empezaste a hacer mucho teatro, ¿no? Y creo que ahí nomás ya también salió la televisión. Si deseas, nos comentas las novelas, ¿no? Pero en lo que nos concentramos Sí. es que para el año 2009 viene una primera película comercial, llamémoslo así, no por hacer de menos la anterior, obviamente, pero son proyectos muy diferentes. Y además con un director, bueno, sí con trayectoria, ¿no? Y de renombre como es Chicho Durán. La película se llamaba El Premio del 2009 y es de la que, como decía antes, te recuerdo pues muy bien, ¿no? De haberte visto. Además que justo ya habíamos trabajado. Entonces yo decía, ahí está mi amigo. Sí, claro, el premio.
también, ¿no? Fue como tú dices, fue mi primera película como comercial, ¿no? Porque Domingo Sabio finalmente solo la pasaron en el cine, sí, unas 3 fechas, pero como para el circuito de los salesianos, luego la pasaron por distintas partes del Perú también, ¿no? Para todo el público cercano a los salesianos. Pero con el premio sí fue pues un estreno en los cines, ¿no? Un estreno nacional. Y fue una experiencia muy grata, ¿no? Yo hice el casting, me acuerdo, en el 2007, como en abril, y de pronto no me llamaron. Cuando hice el casting yo tenía brackets, ¿no? Y bueno, eso no aportaba ni ayudaba al personaje. Y luego me volvieron a hacer el casting, me acuerdo, como 3, 5 meses después, más o menos. E hice el casting y finalmente me escogieron. Me hicieron casting también con Melanie Urbina y con José Luis Ruiz. Y bueno, y me acuerdo que grabé mi primera escena terminando mis exámenes de la universidad, ¿no? Terminaba el último examen y me iba corriendo a grabar mi primera escena en Pueblo Libre. Y así empezó, ¿no? Esta aventura. Fue a fines de noviembre y todo diciembre que grabamos esta película. Y se estrenó en el 2009. Y bueno, feliz yo, ¿no? De ser dirigido por Chicho, ¿no? Que me dio la noticia, me acuerdo hablando un poco de esto que te decía de los proyectos, me decía que había sido escogido, ¿no? Y yo lo tomé como que con bastante alegría, pero tranquilo, ¿no? Entonces creo que eso le llamó la atención a Chicho, que de pronto esperaba otra reacción, y me dijo si yo realmente quería o no quería estar, ¿no? Y yo le digo, obviamente que sí quiero estar, que me encanta estar, pero me lo tomo tranquilo hasta no estar de pronto grabando la película, ¿no? Y así fue, ¿no? Las cosas se dan por algo. Y, y bueno, luego estrenó la película y creo que la película me ayudó mucho a que se haga conocido mi trabajo, no solamente para la gente que pudo ir al cine a verla, sino para el circuito, ¿no? Para otros actores, para otras productoras, para otros directores, para que vean mi trabajo, ¿no? Porque de ahí parte que me llaman para Del Barrio Producciones Michel, y la primera novela que hago con ellos es la historia del Grupo 5. Hice un pequeño personaje ahí que era uno de los hermanos de Aipen, y ahí empezó un poco también mi trabajo en televisión. Me surgieron algunas preguntas. Dijiste que estabas por la universidad. ¿Qué estabas estudiando? Sí, yo estudié comunicaciones en la Universidad de San Martín y desde el 2006 al 2010, entonces la película fue en el 2007. Yo justo me acuerdo que terminaba mi cuarto ciclo, mis exámenes finales de cuarto ciclo y me iba, como te digo, corriendo a grabar la primera escena, ¿no? Voy a hacerte una pregunta típica, no suelo hacerlo, me ha provocado. Esto lo recuerdo de algunos entrevistadores que justamente le hablan a actores, ¿no? Hay un señor James Lipton, me voy a copiar de él su pregunta, ¿no? Que él, creo que lo dije bien, espero, él dirigía el Actors Studio, y siempre a los grandes actores, ¿no? Cuando conversaba con ellos, me acuerdo que les preguntaba, si no hubiera sido actor, ¿qué hubiera sido? ¿Qué profesión hubieras llevado? ¿Tendría que ver con la comunicación o otra cosa? Bueno, a mí me encanta la dirección, ¿no? Tuve la oportunidad de dirigir un cortometraje que le fue bien, ganó un par de premios y bueno, hace tiempo que muero por hacer eso y ahora en este tiempo de pandemia siento que lo he aprovechado muy bien porque he estado haciendo también lo que he venido postergando hace tiempo, que es escribir. Me gusta escribir a mí mucho y de pronto he empezado a escribir también mucha ficción, dramaturgia, que me he metido a talleres para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, sí, creo que darse a hacer solo una cosa, ¿no? Creo que siempre está la posibilidad de algo que te resuena dentro, más aún si uno es artista, de poder seguir creando, ¿no? Yo tengo esa frase en mi cabeza que siento que somos creación eh, fuera de cualquier como religión, ¿no? Somos una creación y de nosotros estamos invitados también a crear, ¿no? Entonces creo que hay miles de formas de crear, ¿no? De crear, gestar ideas. Y bueno, de eso se trata el mundo, ¿no? Creo que, por ejemplo, este cuadro que está atrás mío, de pronto estuvo en la cabeza de alguien
y de pronto se convirtió ya en la pintura que es, ¿no? Es lo mismo que pasa, creo que cuando hay un guión, ¿no? O una película y de pronto nos llaman estos directores a hacer como la pieza de eso, ¿no? Una pieza, son muchas piezas que se engranan para contar esta historia. Qué genial lo que me has dicho de la escritura, Emanuel, no lo sabía, desde ya te felicitamos que estés escribiendo. Claro, este es el momento realmente, como dices tú, para aprovechar, para darse esos tiempos, ¿no? Que antes no teníamos. Yo también soy un amante de la escritura, siempre lo he dicho, pero bueno, hay que ponerle mucho esfuerzo, es verdad, y mucha dedicación. Mucha gente cree que es Sí. fácil escribir, ¿no? Que es cuestión de sentarse nomás y soltar las ideas, pero es complicado armar las estructuras, llevar a cabo bien las historias, hacerlas interesantes para el público. Desde ya yo estoy interesado en ver qué estarás escribiendo, así que me parece Claro, excelente. Quizás más adelante entonces conoceremos de esos trabajos. Bueno, vamos a claro continuar. que sí. Pasemos a una siguiente película, 2 años después estrenada. Ya lo hemos dicho aquí porque la verdad varios amigos buenos nos han podido conversar sobre ella, pero ahora tú nos conversarás desde tu punto de vista. Y se trata de El Evangelio de la Carne, de Eduardo Mendoza, del 2011. Me vas a tener que recordar qué hacías por ahí. Han pasado varios años. Si tu personaje era chico o grande, claro, ¿no? Cuéntanos. El Evangelio de la Carne. Sabes que no recuerdo muy bien el año, creo. Y bueno, lo que yo hacía era yo era el hermano de Sebastián Monteguirfo, ¿no? La historia en el Evangelio trata sobre todo de Sebastián, de, del personaje Giovanni, que es un policía, Giovanni Sixia, y el personaje que interpreta a Ismael Contreras, que es un chofer, ¿no? Que ha cometido un accidente y quiere como reivindicarse. Mi personaje es el hermano de Sebastián, que de pronto también, de casualidad, comete una infracción, por así decirlo, y tiene que ir a la cárcel, ¿no? Tiene que ir a la cárcel a Maranguita, ¿no? Bueno, al reclusorio de menores, y ahí esperar. Y el debate es como mi abogado, que es el personaje que interpreta Sandro Calderón, él es el que tiene que sacarme, porque en cualquier momento yo voy a cumplir 18 años y me van a pasar a un penal de reos mayores, ¿no? Entonces mi hermano hace de todo para poder evitar eso, ¿no? Y lo interesante de la película que desde que leí, es una de las películas que desde que leí el guión me encantó, ¿no? Yo hice, ¿cómo se llama? También casting para el personaje que interpretó Sebastián, pero, pero son esos personajes que tú dices, no me siento en casting, ¿me entiendes? Que puedes hacerlos y todo, pero tú dices, no, definitivamente es como la energía, más aún Sebas es de la U, ¿no? Tiene otra energía, él estaba pintado para el personaje, ¿no? Y bueno, yo hice el hermano, entonces él iba a visitarme a la cárcel, ¿no? Porque además a mí también yo sufría maltrato en la cárcel por parte de los otros reos, ¿no? No es que mi personaje era como el maleante, ¿no? Era el barrista maleante, sino era un chico que está ahí apoyando a todos, ¿no? Pero de pronto comete este accidente, empuja a un chico y el chico escapándose de la barra de la alianza, yo de casualidad empujo a alguien y él lo atropella a una combi, ¿no? Entonces el chico muere y ahí empieza un poco mi martirio, mi historia alrededor, ¿no? Yo creo que debo tener unas 3, 4 escenas en la película, pero nada, fue una experiencia genial, más aún porque me encantó el guión, como te digo, ¿no? Y el trabajo de Eduardo creo que es una de sus mejores películas. Así es, una de sus mejores películas, tú lo has dicho, me provoca cada vez que escucho y hablo de ella volverla a ver, obviamente, Ujú. porque se deja ver muy bien. Y me provoca curiosidad saber cómo llegaste a ese casting. Me imagino que, claro, te invitaron a participar de él. ¿Recuerdas si fue muy complicado? Además dices que hiciste para dos personajes, ¿no? Para también el de Sebastián. ¿Qué recuerdos tienes quizás de ese casting? En realidad hice el casting para el de Sebastián, ¿no? Pero tú sabes, a veces te castean para un personaje y finalmente dicen, oye, de pronto encaja para otro, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? El casting
si no me equivoco, ojalá que no me equivoque, creo que Diego Lombardi fue el que me llamó para hacerlo. Entonces era con Diego y con Eduardo el casting, o solo con Diego, no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, eso fue, ¿no? Me acuerdo que raro para el casting. Bueno, y luego del Evangelio de la Carne, a solo 2 años después, puesto que ya empezó a haber una continuidad, a mí me parece eso muy interesante ver cómo se dan justamente al año o a los 2 años, ¿no? Y se siguen dando los proyectos, lo cual es genial. Entonces, a 2 años después se estrena Viejos Amigos del director Fernando Villarán, de la cual también nos han podido conversar ya algunos actores aquí. Es una película que me parece entrañable por los protagónicos que lleva, ¿no? Los tremendos actores y esa oportunidad que les dieron. Pero tú también tienes unas escenas muy simpáticas, muy interesantes, casi el paralelo, ¿no? A estos viejos amigos. Tú haces un trío, me parece, o una dupla ahí con Carlos Montalvo. Cuéntanos tú mismo cómo fue toda esa experiencia. También, ¿no? O sea, todas las experiencias por las que he pasado han sido como muy, muy gratas. Eh, ahí fue, no recuerdo bien cómo fue el casting de pronto. Me acuerdo que Marcos Moscoso estaba de por medio ahí de productor y también estaba viendo lo del casting. Y claro, compartía, como tú dices, con Carlos Montalvo, con Diego, no me acuerdo su apellido bien, con mi otro compañero que también, ay, se me fue el nombre, pero que ahora le está yendo muy bien en la comedia, creo que tiene un podcast. Creo que cada uno ha podido encontrar lo suyo y eso está bonito, ¿no? Y era un cuarteto más bien el que conformábamos ahí. Y bueno, era emocionante compartir ahí pues el escenario, o mejor dicho, frente a cámaras con Carlos Gasols, con nuestro querido Enrique Victoria y con Ricardo Blume, ¿no? En este caso, claro, eran unos barristas, es bien loco porque, claro, era la segunda vez que me tocaba ser de barrista, en la anterior había sido de la U, pero un chico como más tranquilo, y ahora este era un chico barrista del Boys, ¿no? Y que, claro, eran palomillas y todo, pero tampoco sin ninguna mala intención, ¿no? Pero eran más respondones, más alaracos, ¿no? Eh, y nada, muy divertido, ¿no? Grabar grabamos en el estadio del Callao, grabamos en una discoteca, grabamos, bueno, tuve que manejar carro, este carro antiguo, ¿no? Que los cambios los tiene acá, un Chevrolet del 70, creo. Y, y bueno, al final los remolcaron, me acuerdo cuando grabamos, ¿no? Porque es más complicado por los cortes y todo, ¿no? Por el tráfico, fluye mejor cuando uno lo remolca, porque yo era encima el que tenía que manejar. Y nada, era muy, muy, muy interesante, muy, muy divertido. Creo que me divertí mucho haciendo ese personaje y compartiendo eso. A mí me parece que era la primera película ópera prima de Fernando Villarán. Cuando es así, pregunto un poco también sobre cómo fue el trabajo de este director, por ejemplo, contigo, ¿no? Y si se conocían de antes, quizás porque en muchos casos, quizás al principio todavía no conocías a los directores, ellos eran quien te convocabas, pero para ese año me imagino que más o menos ya a veces incluso uno se encuentra en reuniones, ¿no? Es típico a veces encontrarse y luego decirte, oye, estoy haciendo esta película, te voy a llamar. Entonces, no sé, se me ocurre preguntarte si tú ya tenías algún contacto con Fernando o simplemente lo conociste ahí en pleno casting. ¿Qué recuerdas? Y No, la verdad que no. La verdad que no lo conocía. eh, no recuerdo bien cómo nos conocimos, me acuerdo nomás ya en el rodaje, ¿no? Me acuerdo cómo dirigía, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre he sido muy respetuoso del punto de vista del director, ¿no? En el sentido de que yo puedo proponer, pero también sé que la historia se ve desde sus ojos, ¿no? Eh, entonces yo puedo proponer cosas, pero tampoco no me gusta como sobreponerme a la idea del director, ¿no? Confío mucho en el director, por eso también cuando me ofrecen algún proyecto veo su trayectoria, qué cosas ha hecho,
cómo graba, cómo filma, ¿no? Todas esas cosas para mí son importantes, ¿no? Y, y también hay directores como con un gran nivel técnico, pero de pronto no hay una buena dirección de actores, ¿no? O no saben cómo llegar al actor. Fernando en esa época era un director joven y con bastante escucha, ¿no? Que creo que es algo de lo que siempre va a pedir va a querer un actor, ¿no? Que sea escuchado y también escuchar, ¿no? Lo que le propone su director. Entonces, lo genial de Fernando creo que era ¿cómo decirlo? Como su tranquilidad para dirigir, ¿no? Creo que sabía muy bien lo que quería, sabía dónde poner cada cosa y creo que el equipo que lo acompañaba también lo ayudaba a empujar este carro, ¿no? Sí, Bueno, ¿no? Y también, definitivamente, pues, obviamente sus protagonistas eran nada más. sí, en definitiva fue un muy buen comienzo, digamos, ¿no? Para él, un muy buen debut. Y es verdad, una película que queda muy, muy bien en el recuerdo de todos. Bueno, ahora continuamos con una película la cual lamentablemente sí no pude ver, no la he encontrado por ahí, que es El beneficio de la duda del 2015, dirigida por Annie Alba Heffer, antes de que Sí, hiciera La Solterona, ¿no? Y que se hiciera mucho más sí. conocida. Bueno, una, una Nobel en ese entonces, Annie Alba Heffer, era quien dirigiría esta película. Cuéntanos más incluso de la película, a ver, ya que yo no la ubico bien, creo recordar a Ricky, ¿no es cierto? Que él era parte, junto con Fiorella, si no me equivoco, Rodríguez. Sí, Entonces, cuéntanos un poco de tu sí, sí, sí. participación, ya que yo los recuerdo a ellos principalmente, quizás tú hacías algo más pequeño. Sí, mi personaje era un poco más pequeño. El guión era interesante en el sentido de que era Annie para escribirlo se había inspirado mucho en Hitchcock, ¿no? Entonces es esto como el suspenso, ¿no? Era mucho de suspenso que hay detrás, la mujer como el personaje acechado, víctima, ¿no? Alrededor de todos estos hombres, que uno era el esposo, el otro era como el investigador, pero el investigador policía que decía si es bueno, es malo, mi personaje que aparentemente también era bueno, pero después termina siendo otra cosa. Entonces era chévere experimentar como eso que probablemente te vende de una manera y termina siendo otra cosa, ¿no? Eso me gustó mucho del guión, del trabajo que hicimos. Hay una escena en la que yo le hablo a la cámara, ¿no? Entonces era chévere también romper esa cuarta pared en cine, era la primera vez que lo hacía. Y chévere, como te digo, yo confiaba mucho confío mucho en mis directores, ¿no? Y, y me acuerdo que practicamos con Ricky lucha escénica porque teníamos que pelearnos ahí en la película y claro, obviamente Ricky pues era gigante, yo era más chico, entonces había que encontrar naturalidad en toda esa pelea, ¿no? Saber cómo iba a continuar, cómo iba a seguir, cuál iba a ser el desenlace, entonces tuvimos que marcarla como paso por paso y luego después de eso ya frente a las cámaras hacerlo, ¿no? Me provocó ahora otra pregunta muy personal, pero creo que muy, muy válida, y es, ¿cómo veías tú, por ejemplo, el trabajo al lado de una persona leyenda, como le quiero decir, como es Ricky Toso, ¿no? Yo podría pasarme mucho tiempo hablando de Ricky, creo que todos lo recordamos con mucho cariño. Sí. Entonces, la pregunta va más un poco a, claro, tú como un actor profesional, obviamente, estás involucrado en tu trabajo, en tu personaje, pero también son nuestros ídolos, ¿no? También son de alguna forma personas que hemos visto, con las que hemos crecido. Entonces, yo quiero un momento que nos compartas cómo fue para ti quizás eso, ¿no? Ese primer encuentro con este personaje, o quizás ya lo conocías. ¿Qué recuerdas de Ricky? Los mejores recuerdos, ¿no? Porque Ricky creo que, bueno, todos hemos conocido pues gran parte del país su chispa, ¿no? Su chispa, su carisma. eh,
que era muy contagiante, ¿no? Sus muecas. Entonces sí, era nuevamente, ¿no? Recurro a esta palabra que para mí es lo máximo, es emocionante, ¿no? Emocionante poder haber compartido con Ricky, divertido y bueno, yo es como siempre he tomado el encontrarme con personas que he admirado durante mucho tiempo, entre con respeto y naturalidad, ¿no? Nunca como por más que me parezcan increíbles y que es tampoco lo que no me gusta que hagan conmigo, que es endiosar, ¿no? Tampoco los endiosaba, sino era más como una conversación tranquila, ¿no? Y creo que eso también relaja a la otra persona, ¿no? Porque creo que uno observa, sentirse observado como alguien, ¿no? Así, eh, de pronto quita a veces esta naturalidad, ¿no? Esta como cotidianidad con la que uno puede conversar, ¿no? Y nada, con Ricky conversábamos muy bien. Eh, de hecho, tiempo después me propuso para hacer una obra, pero bueno, por lo que sucedió ya no se pudo dar, ¿no? Pero nada, desde que lo conocí creo que logramos una empatía muy bonita con Ricky. Sí, que me llevo los mejores recuerdos con él. Qué bonitos recuerdos, gracias por compartir. Y una pregunta más es, ahora viendo bien, eh, era la primera vez que trabajabas con una directora mujer. ¿Qué particularidad encontraste en ello? Quizás qué cosa distinta viste, además de que ya también esta era tu sexta película con mucha más experiencia encima, entonces quizás tú también tenías otra forma de ver las cosas. Cuenta. Eh, bueno, Annie también, ¿no? O sea, era emocionante, como te digo yo, bueno, siempre he querido dirigir, que no lo hago desde la universidad, verla a ella tan joven también, realizar como ese sueño que yo en algún momento que quería hacer, o quiero hacer, ¿no? Entonces, era bonito entregarse a esa, no sé, adrenalina de una directora joven. eh, y los detalles, ¿no? Como te digo, la escuchaba bastante. De pronto creo que eso puede tener una, o sea, o mejor dicho, esta directora Annie lo tiene, de hecho, es los detalles, ¿no? Ser más minuciosa, no solamente fijarte en el encuadre, sino ver un poco más allá, ¿no? De pronto ver el arte, que recuerdo, si mal no lo recuerdo, lo hacía su hermano. Entonces era muy chévere observarla a ella, cómo abordaba todo esto, más aún porque muchos de los movimientos de cámara eran secuencias, ¿no? Entonces ella hablaba mucho con su director de fotografía y su cámara para saber cómo quería el movimiento, qué era lo mejor para poder hacerlo, ¿no? Eso, lo complicado de esa película nomás fue el audio, me acuerdo, porque después tuvimos que doblar grandes partes, ¿no? Y eso a veces pues le quita un poco de naturalidad a las pelis, pero ahí también es como, no diría como un doble trabajo, sino como un nuevo trabajo, ¿no? Un nuevo trabajo en el que te toca reinterpretarte y que también es interesante, ¿no? No sé, siento que no han habido como experiencias que haya dicho, ay, hay que hacer esto, ay, hay que, no, para mí es como digo, wow, a ver cómo asumimos ahora este nuevo reto, ¿no? De tener que reinterpretarnos con la voz. Voy a buscarla definitivamente porque me ha interesado. Siempre en realidad quise poder verla, pero tú sabes lo difícil que es a veces encontrarlas en el cine si no vas en la primera semana, ¿no? Eso no ha cambiado. Los cines en ese sentido, sí, tú sabes, son muy duros con las películas, así que ya saben amigos, hay que verlas en la primera semana para apoyar el cine peruano. Bueno, y empalmando al año siguiente, trabajaste con la misma productora, quizás un trabajo llamó a otro, como yo digo en muchos casos, porque otra vez te encuentras trabajando con Big Bang, quien produce La peor de mis bodas, pero esta vez dirigida por Adolfo Aguilar en el año 2016. Mi recuerdo es, yo tampoco esta película no la pude agarrar, pero claramente por el tráiler veía que era
una película disparatada que apostaba por la comedia de género y me parecía muy interesante. Además, creo recordar a Mari Carmen, puede ser, ¿no? Como protagónica. Sí, claro. E incluso esta película tiene una continuación hecha que me parece que salió no hace mucho. Así que, ¿cómo fue tu experiencia con La peor de mis bodas y qué personaje realizabas? Yo, tú sabes que no recuerdo el nombre de mi personaje ahorita que me lo has dicho, pero obviamente, cómo no recordar la experiencia que fue muy divertida, ¿no? Era un personaje con el que me divertí mucho, era un chico bastante tímido, bastante callado, trabajaba, me acuerdo como operando cosas de computación, o arreglando teléfonos, ¿no? Y de pronto pues se enamora estaba sufriendo por un amor, era como un poco un Romeo, ¿no? Y luego aparece pues otra chica y de pronto se deslumbra esta chica, que esta chica es la esposa, ¿no? La esposa no la esposa, mejor dicho, la novia del que se va a casar, ¿no? Este personaje interpretaba Gabriel Soto y la chica era Darlene Rosa, ¿no? Y de pronto llega Mari Carmen. Nosotros somos amigos de Mari Carmen, Carlos Casella y yo, que estábamos trabajamos como en un mercadito, ¿no? Carlos, no me acuerdo, su personaje es de la selva, pero no me acuerdo qué, qué hacía. Y el personaje de Mari Carmen era como la que hacía eventos, ¿no? Como armaba todo esto. Y de pronto Ricky Toso era como el mayordomo de este señor y quería hacer algo nuevo, ¿no? Y siempre iba con el hijo del señor, ¿no? Porque el señor ya tenía como la mamá del niño falleció, ¿no? Entonces están buscando como alguien que le haga esta boda y de pronto pues aparece Mari Carmen que funge de wedding planner, ¿no? Y ahí empieza y se desarrolla toda esta trama, yo enamorándome de la novia, Mari Carmen enamorándose del novio, y como tú dices, ¿no? Una situación disparatada, divertida, no, la pasamos muy bien, de verdad. Eh, y luego pues viene al final, me acuerdo, en el matrimonio, esta escena que hay en muchas películas de comedia donde se baila, ¿no? Donde cada uno hace su paso, ¿no? La pasé muy, muy, muy bien, fue muy divertido. Es otra película que tengo en mi lista, definitivamente tengo que encontrarla y verla, porque bueno, tú sabes que yo trato de ver todas las películas peruanas, como te digo, buenas, malas, comedias, terror, todo me parece que es interesante siempre ver y apoyar el cine peruano. Adolfo, te comento, lo conozco hace muchísimos años, también desde inicios en las telenovelas, lo quiero muchísimo y es uno de los Sí, personajes que también siento que ha, no sé si, digamos, hecho, sí, logrado muchas cosas, ¿no? Dentro de lo que él ha querido y sí, se ha planificado, como es el sueño de ser director de cine, por ejemplo, ¿no? Que muchos exacto. abrigan. Sin embargo, no puedo recordar, discúlpame Adolfo, si esta era o no su primera película, pero si lo fuera, que creo que sí, pues qué importante, ¿no? Porque has podido participar Yo creo justamente que de sí, óperas me primas. parece que sí. Sí, y eso qué Sí, ahora interesante. que tú lo dices, me pongo a pensar un poco en eso, ¿no? Y lo agradezco, de verdad, ¿no? Y sí, Adolfo es una gran persona, maravillosa persona, y nada, fue muy divertido pues poder participar realmente nos divertimos mucho haciendo. Yo sinceramente no imagino a Adolfo dirigiendo, o sea, pero únicamente porque conozco tantas facetas o conocemos tantas facetas de Adolfo que ya una faceta de director no se me ocurre. ¿Qué tal? Tranquilo él, relajado. Eso era lo chévere, que se divertía haciéndolo, ¿no? Entonces nos divertíamos juntos. Creo que también tenía muy claro lo que hacía, pero también nos daba mucha libertad a nosotros, ¿no? Él confiaba mucho en sus actores, ¿no? Por algo los había escogido, ¿no? Entonces, en una comedia, bueno, no puedo hablar, no he hecho tantas comedias, pero digo, en esta comedia también está bueno como ser libre, ¿no? Como de pronto proponer cosas y eso pasaba acá, ¿no? Uno también se sentía libre de proponer y que las cosas fluyen. ¿También llegaste a esta película por un casting? En esta creo que no. En esta sí Adolfo había visto mi trabajo previamente, le había gustado
y si no me equivoco me convocó para la pela, sí. También tengo lindos recuerdos de Carlos Casella, como dijiste. Qué divertida de haber sido esa dupla, porque Carlos, trabajo que hace, trabajo que es muy divertido también, él, muy simpático. Y el personaje de Carlos está muy divertido y estaba pintado también para el personaje. Creo que por algo lo escogió Adolfo para que lo haga. Él también le tiene gratos recuerdos y bueno, repitió el plato en la peor de mis bodas, en la peor de mis bodas 2. Ajá, tu personaje ya no pudo continuar, digamos, no siguió la historia. Sí, yo tuve, en realidad yo tuve inconvenientes para poder seguir en la película porque ya tenía proyectos pactados, ¿no? Entonces, se me cruzó todo y ellos ya no podían seguir postergando el rodaje, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Cuando ya asumes responsabilidades y ya no te puedes ir de ellas. Así es, así es. Bueno, vamos a seguir avanzando, estamos llegando a las últimas películas. Y al año siguiente empalmas en el 2017 con Avenida al Arco, la película de Jorge Carmona. Yo lo único que puedo decir de Avenida al Arco es que la disfruté muchísimo, me considero un rockero de corazón desde siempre, entonces las canciones, el momento representado, todo de verdad que me remite de una forma muy particular. Yo también he tenido bandas de garaje, por así decirlo, también en algún momento coqueteé con la música. Entonces, nada, me encantó, ¿no? Toda esa propuesta que además vino de la obra teatral, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo te involucraste en ese proyecto y no recuerdo ahorita si también formabas parte de la obra de teatro. Sí, formaba parte de la obra de teatro, visualmente de ahí es que parte, ¿no? Porque también para hacer la película hubo como una reestructuración del guión, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque el guión era un guión hecho para musical, ¿no? Obra musical. Y de pronto convertirlo en cine, por ahí algunas cosas fueron variando, ¿no? El personaje, o mejor dicho, los personajes que yo interpretaba en la obra de teatro, era un policía viejito, ¿no? Entonces era caracterizado, era una sátira. Y de pronto el otro personaje que hacía era un terrorista, ¿no? Un terrorista que sí era de mi edad, hermano de Mayra Goñi, y que, bueno, demandaba todo, porque además por la época en la que estaba situado, el contexto, ¿no? De la obra. Sin embargo, en la película me tocó interpretar a un chico que era más anarquista, ¿no? Que era más como sindicalista, universitario de, de, de una universidad, de una universidad para todos, ¿no? Ay, una universidad pública, no me salía la palabra. Entonces, de pronto, hace arengas, ¿no? Yo tengo ahí unas dos, tres escenas, creo. Eh, y nada, fue también muy interesante porque Carmona es súper específico, ¿no? Súper específico en lo que quiere, ¿no? Y es genial verlo dirigir por cómo se entrega a su trabajo, ¿no? Es súper apasionado en ese sentido. Me hace recordar mucho a uno como actor cuando juega en el escenario y de pronto eh, se deja llevar por la emoción o por lo que está sucediendo, ¿no? Creo que él hace lo mismo cuando está dirigiendo, ¿no? Pone la cámara acá, la mueve para allá y también, ¿no? Al actor lo dirige mucho, mucho de pronto yo hacía algo frente a la cámara y la cámara la tenía acá y yo sentía ya que de pronto estaba alzando la ceja un poquito ya de más y luego él me dijo, bájale por ahí un poco la ceja y dije, sí, pues es verdad, que ya lo tenía en mente y él lo corroboró, ¿no? Entonces eso también te habla mucho, porque claro, no necesitas hacer mucho, a veces en cine es súper natural, ¿no? No siempre, obviamente, si no me refiero cuando tienes la cámara cerca, no tienes que sobreexpresar lo que te sucede, ¿no? Y creo que él sabe comunicarse muy bien con sus actores, más aún por toda la experiencia previa que tiene, ¿no? Y todos los proyectos que tienen. Ahorita están pasando Misterio en los fines de semana en el Canal 2 y es muy chévere verlo, ¿no? Saber cómo, con los recursos que tuvo, cómo hizo pues todos estos proyectos, ¿no? Sí, yo me sumo y quiero contextualizar también mi recuerdo de Carmona. Te cuento que cuando, bueno, allá por los 2000,
yo hacía también un trabajo de casting, ¿no? Como jefe de casting, pero de publicidad. Y Jorge pues viene de la publicidad. Hasta el día de hoy de seguro que se sigue desarrollando en eso, ¿no? Bastante como director. Entonces yo tengo el recuerdo porque invitaban muchas veces a los directores, ¿no? A que estén presentes en los castings para ver a las modelos o a los talentos, ¿no? Como se dice que van a participar. Y claro, él todavía no había hecho producciones televisivas. Fue toda una sorpresa luego justamente verlo al lado de Aldo, cómo nos trajeron series que yo pienso que al margen de la calidad, que obviamente trabajaban con recursos a veces muy, ¿no? Reducidos, pero fueron todas series de calidad, yo pienso igual, y de temas tocados, ¿no? Y de géneros específicos, ¿no? Como fue La Gran Sangre o como fue Lobos de Mar, todas series que amigos que nos escuchan, si no las conocen, si no las han visto, vale la pena revisarlas como misterio que se está dando ahora, porque considero que sin comparar, pero digamos eran series realmente muy personales, ¿no? Hechas de verdad con mucho empuje, con mucho cariño. Entonces esos recuerdos tengo de Jorge. Y obviamente luego cuando ha dado el salto al cine, que es verdad, no habrá podido dirigir tanto, pero cada una de sus películas son también muy especiales y muy particulares. De seguro que Jorge nos seguirá sorprendiendo con más proyectos adelante. Sí, es interesante como el director va mucho teatro, ¿no? Y él creo que es uno de los que va mucho, ¿no? Porque ahora, bueno, su último proyecto, que si no me equivoco es una película, es alrededor de esta obra que hizo la compañía de teatro físico que se llama Los Regalos, ¿no? Entonces lo ha trasladado al cine y el primer tráiler que ha lanzado se ve maravilloso, muy interesante. Ah, bueno, eso que me estás dando la noticia, no me había enterado, voy a chequearlo, claro, claro. Qué buena. Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno como que al final, ya que son dos películas ligadas, la segunda y la tercera parte de Django, de las cuales pudiste formar parte. Yo cada vez que digo Django me emociono un poco. Será porque el momento en que vi la primera, pues era un momento particular. Yo también me encontraba haciendo mucho teatro. Además que conocía ya a Giovanni, que es un tipazo de aquellos. Entonces, me dio mucho gusto, pues obviamente, que hubieran estas continuaciones. No es fácil en el Perú hacer continuaciones de películas, ¿no? A menos que sea Sumare. Entonces, es algo loable, creo, ¿no? El poder seguir además explorando un personaje. Y además como público yo sinceramente lo agradezco porque si un personaje nos gustó mucho, a mí no me incomoda que me sigas contando historias sobre el personaje, ¿no? Es más, quiero saber más del personaje. Entonces, me dio muchísimo gusto, Emanuel, que tú formaras parte de Django, sangre de mi sangre, y nada más ni nada menos que como el hijo de Django. Entonces, Sí, ¿cómo fue toda esa experiencia? Ya que dentro de tus películas, permíteme decir, creo que puede ser un hito, ¿no? O una de quizás las más importantes. Todas son importantes, obviamente, para ti, pero me parece que fue como una muy, muy importante dentro de tu carrera. Además que te permitió hacer un registro también muy diferente actualmente, me parece, ¿no? sí, totalmente, gracias, Quique. Eh, yo creo que nunca lo he conversado con Giovanni, pero, o sí, no lo recuerdo muy bien, pero yo hice una obra que hicimos en el Teatro Racional y luego la pudimos hacer en el Teatro Larco, que lo administraba en ese tiempo Plan 9, Giovanni con David, eh, que se llamó 17 Camellos. Entonces mi personaje era un chico como bastante desaforado, ¿no? Decía lo que sentía. Y Giovanni tiempo después pues me llama para Avenida al Arco, ¿no? Para el musical. Y el personaje de Avenida al Arco es, como te digo, era un terrorista súper fuerte, ¿no? Entonces, creo que él vio en ese personaje que hice en 17 Camellos y luego vio en este personaje de terrorista una fuerza que le podría dar al personaje que interprete su hijo, ¿no? Y Giovanni me escogió, ¿no? Él me dijo, yo quiero que tú seas mi hijo, ¿no? Entonces, para mí era, un honor totalmente que él me escogiera para interpretar este personaje y más aún porque creo que ya había visto mi trabajo en este registro, pero que no todas las personas podían conocer o más personas podían conocer este registro que yo podía también interpretar, ¿no?
Entonces, el trabajo de hacer de Montana fue para mí un regalo y una disciplina también, ¿no? Porque también me llevaba a observar mucho, ¿no? Con Stephanie Orube tuvimos la oportunidad de ir a Castilla, en el Callao, conversar con las familias que están por ahí, tomar cervezas un par de noches y empaparnos un poco de cómo es la vida en la noche ahí, ¿no? Cómo es el lenguaje que se utiliza, ¿no? Cómo es la forma de divertirse también. Involucrarnos de esa manera nos ayudó mucho a construir los personajes y después de eso yo por ahí que también me iba y a observar los grupos, ¿no? Porque eso sucedía también mucho en la película, ¿no? Observar cómo se componen estos grupos, ¿no? Quién es el líder del grupo, que no necesita decir soy el líder para ser el líder del grupo, ¿no? Ves tú actitudes, ves acciones que hacen sin necesidad de estar en el grupo escuchando lo que sucede. Y ese lenguaje corporal habla mucho, ¿no? Entonces, llevar ese lenguaje corporal, saber yo decir, este personaje es Montana, esto tiene Montana, así se comporta Montana, de pronto pruebo un poco siendo Montana mientras que estoy con el grupo de estas familias, fue como ayudándome a construir ese personaje, pero también lo genial es el guión, ¿no? El guión que hizo Yashimba Monde junto a, junto a Aldo Salvini, ¿no? Eh, creo que hicieron un guión, a mi parecer, bastante sólido, donde tú puedes ver la humanidad también de este personaje, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta de un guión, ¿no? Donde puedes observar al personaje como humano y no como un arquetipo en el que, o un estereotipo en el que puedes decir es el malo, es el bueno, ¿no? Entonces ves a Montana eh, como en su oscuridad máxima, de la cual como ya es, él forma parte de ello, pero también ves como este lado luminoso que él tiene, o mejor dicho, deja ver su herida, ¿no? La herida que lo hace ser de esta manera, que es como el abandono de su padre que nunca estuvo, ¿no? Entonces, y eso me lleva como una reflexión de país, ¿no? De este país que siempre está el padre que te traiciona, ¿no? Donde no hay una imagen de padre, donde hay el padre que se va, ¿no? Entonces era interesante contar este personaje, esta película, esta historia y hacer una analogía de eso, ¿no? Entonces creo que eso ayudó mucho, ¿no? El personaje de Montana es bastante, ¿cómo decirlo? Eh, como sale todo, ¿no? Sale todo, pero también es muy estratégico, saca todo lo que le pasa, pero también tiene mucha cabeza para hacer las cosas, ¿no? Pero también lo ves ser víctima de las circunstancias y también lo ves quebrarse. Entonces creo que eso es tal cual, el por qué, mejor dicho, conecta con las personas, porque lo ves pasar por distintas pues, situaciones que uno también vive en la vida, ¿no? Lo ves, lo ves además de pronto que te parezca bacán ser bacán, su ser como ganador, pero también te da pena, ¿no? También te sientes identificado y por ahí que también te da cólera, ¿no? Te da rabia, ¿no? Pero empatizas con este personaje que es, entre comillas, malo, ¿no? Entonces creo que eso lo hace interesante el personaje y para mí todo parte desde un buen guión. Y creo que esta película tenía un muy buen guión y bueno, ya ni hablar que son palabras mayores, que es uno de los directores que más admiro, que es Aldo Salvini, ¿no? Entonces para mí trabajar con Aldo y obviamente con todo el equipo de actores maravillosos con los que compartí Django, fue como un sueño hecho realidad, ¿no? Saber toda la trayectoria que tiene Aldo, haber visto sus cortometrajes, haber visto sus películas, saber que se arriesga por lo que está en su cabeza, por lo que está en sus entrañas, por lo que quiere contar, y saber que pues el match era perfecto, ¿no? Haber visto Django de chibolo y de pronto saber que tú vas a hacer esa segunda parte casi 15 años después, vas a ser parte de, más este director, más Giovanni, ¿no? Eran como
Siento que es un poco lo que me pasó en Crónica de una muerte anunciada, en la que tenía que salir desnudo, ¿no? Me decían, bueno, vas a salir desnudo, pero yo decía, bueno, el teatro es el teatro británico, tengo a unos compañeros que he admirado durante toda mi vida, voy a contar un clásico de la literatura hispanoamericana, eh, ¿cómo no? ¿No? Son los componentes perfectos para poder decir, ¿cómo no va a salir Calato? Y lo mismo pasó con Django, ¿no? Dices, bueno, sí, hay una escena de desnudo, tienen que pasar estas cosas, pero también yo tuve como muchos reparos en decir, oye, pero este personaje de pronto es así. Después, imagínate, de haber hecho Domingo Sabio en el 2004 y años después hacer este chico maleante, por así decirlo, yo decía que también yo me veía como actor, digo, ¿no? Pero oye, uno se tiene que meter finalmente en la piel de los personajes y mostrar su humanidad, ¿no? Saber que también existen todo tipo de personas en este mundo y que todos tenemos ese lado luminoso y oscuro, ¿no? Entonces era momento de pronto de enfocar ese lado oscuro mío, prestárselo al personaje, ¿no? Wow, Emanuel, cuántos recuerdos, cuántas cosas bonitas. Me ha provocado ahora sí también comentarte muchas cosas. En el Británico estuve contigo, por supuesto, en Crónica de una muerte anunciada. Tengo el Claro, recuerdo de claro. cuántas veces se conversó acerca de qué luz íbamos a ponerte para que tu desnudo salga hermoso. Y ahí estábamos cada noche contigo. Tremenda, tremenda obra, en verdad. Otra cosa es lo que has dicho del trabajo que hiciste con Stephanie. Claro, ella la tuvimos por aquí en la anterior temporada y nos contó eso justamente, muy interesante, cómo se involucraron, ¿no? En las noches, digamos, para conocer más sobre este mundo. Bueno, eso denota la buena preparación que tuvieron y que se mandaron. Y por último, y no menos importante, me ganaste con eso porque yo también no le había dado su crédito, pero claro, hay que darle su lugar a las cosas, como dicen. Giovanni es Django, además Django es su hijo, no su proyecto, pero no hubiera llegado a ser lo que es si no hubiera estado de la mano de este tremendo director, como dices, que es Aldo Salvini. Para mí también, tú dices Aldo Salvini, me paralizo. O sea, creo decir sin temor que muchos quisiéramos ya tener más películas de Aldo, ¿no? Por lo menos una película anual, qué gran cosa sería, porque todo el imaginario que él tiene y todo el mundo interior quizás que él transmite es realmente interesante. Yo también crecí viendo sus cortos, ¿no? Estudiándolos, porque yo también estudié comunicación, así que somos colegas, y es súper debe haber sido justamente el trabajo con él, ¿no? Quisiera un poquito más escucharte sobre ese trabajo a su lado, saber si ya lo conocías por televisión, quizás porque él también ha hecho trabajos en tele, ¿no? Entonces, o si era la primera vez que se encontraban en un proyecto juntos, ¿no? Mira, yo la primera vez que conocí a Aldo personalmente fue cuando yo estuve haciendo mi tesis alrededor del rol educativo del cortometraje en el Perú. Eh, y de pronto, pues, lo quise entrevistar. Él estaba grabando Operación Rescate, me acuerdo. Entonces fui a entrevistarlo, era la primera vez. Bueno, nuestro amigo Stefano Salvini es su tío, ¿no? Entonces le dije, oye, Estefano, quiero conversar con él. Me dice, sí, ya, chévere, búscalo ahí. Entonces lo busqué, conversé con él, me ayudó mucho. ¿Quién iba a saber qué tiempo después me iba a dirigir, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer acercamiento con él. Después de Django 2, él me dirigió creo que en Colorina, si no me equivoco, en novelas me dirigió. Y bueno, nada, qué decirte, tú lo has dicho, ¿no? Este imaginario que él tiene es como increíble, ¿no? Y no solamente eso, creo que eh, sabe lo que quiere, conversa mucho con sus actores, o mejor dicho, conversa lo preciso con sus actores y, y tiene una calma que es admirable, ¿no? Una calma en el sentido de que supongo yo pues que te la da a los años, ¿no? Que yo lo he visto como... es soñador, siento, pero también es muy realista.
en el sentido de que recuerdo mucho cuando estábamos grabando Django y era una escena donde habían como 100 extras y de pronto había que poner, él dijo, pon la cámara acá, ¿no? Entonces de pronto se demoraba un poco el área de arte, se demoraba un poco el área de maquillaje, el área de sonido, porque, bueno, cada uno necesitaba un tiempo también para estar preparados para esta escena. Y de pronto Aldo miraba su reloj y dijo, pon la cámara acá, ¿no? Entonces siento que yo en esa acción dije, él ya como siempre tiene un plan B, ¿no? Me encantaría ser el plan A y poner un dron o hacer mil cosas, pero de pronto, pues no se puede, ¿no? Entonces hay que poner el plan B, no queda de otra. La cosa es avanzar. Entonces también es ajustarse al nivel de producción, o mejor dicho, a los tiempos que te da producción y, y que el barco sigue empujando, ¿no? Entonces siento que también es un gran profesional, ¿no? Es un gran profesional en el sentido de que se pone en el lugar del otro también, juntos empujan el barco y ven hasta qué punto uno cede, hasta qué punto el otro da, ¿no? En todo sentido. Creo que es un director con mucha conciencia y con mucho sentido común. Tremendo director. Bueno, y así vamos a llegar al final con justamente la última parte de Django. Django en el nombre del hijo, del año pasado, recientemente. Yo ya lo he dicho antes, no me cansaré de decirlo, me doy con una piedra en el pecho porque no la pude ver. Tan fanático como soy, pero no pude llegar. Recuerdo que estaba invitado a la conferencia de prensa, incluso para poder conversar con ustedes, pero como tú dices, ¿no? Proyectos que se cruzan y responsabilidades que uno tiene y no pude asistir. Y luego lo mismo me pasaría cuando estuvo en las salas, que no creo que haya estado poco tiempo, pero de seguro tenía un tiempo yo complicado. Entonces, quiero que hablemos un poco de esta tercera parte. Yo mismo me voy a spoilear, pero no importa, porque quiero saber cómo te metieron en Django 3 si ya no estabas más después de Django 2, por así decirlo. Bueno, ¿Cómo este es fue un eso? spoiler, así que spoiler alert, si no han Sí. visto ahorita Spoiler grande, ya saben. Django en el Adelante, nombre. el que no ha visto Django 3, adelante. Bueno, me acuerdo que había como una posibilidad, ¿no? O sea, mejor dicho, de que haya una tercera parte, que sí, que no, o sea, mientras hacíamos la segunda, creo que no estaba en mente, no lo sé. Pero cuando se terminó la segunda y se vio el éxito que tuvo la segunda, dijeron, ¿por qué no hacer una tercera? Y en esa tercera había la oportunidad de que yo vuelva en recuerdos, ¿no? Claro. En cosas que ayuden a avanzar la trama de esta tercera parte, ¿no? Pero de pronto también surgió la idea de que el personaje regrese, ¿no? Que el personaje vuelva. Entonces finalmente se optó por las dos opciones, ¿no? Porque hay flashbacks, pero también que el personaje vuelva, ¿no? Vuelva de alguna manera. Fue como más difícil todavía esta tercera parte. Más difícil porque sí, lo que me hacía recordar un poco esta tercera parte era un poco shakespeariana, ¿no? En el sentido que hay un montón de personajes, ¿no? Entonces hay como el círculo de los que están alrededor de los chicos, ¿no? Mi hermano, que se llama Salvador, que lo interpreta Brandon Galesi, a su alrededor tiene un nuevo núcleo de amigos, ¿no? Que lo acompañan, son como tres, sí, tres, cuatro amigos, ¿no? Una amiga también. Y luego está el círculo de los policías, ¿no? Donde está Jackie Bajes, está Sergio Galiani, luego está Giovanni, luego está Paul Vega, luego está, que es como un, si no me equivoco, un alcalde corrupto o algo así. Luego el personaje de Rodrigo Sánchez Patiño, que era un poco como el nuevo malo, ¿no? El nuevo Miyashiro del anterior, ¿no? Entonces estaba Stephanie, luego estaba, bueno, mi mamá aparece poco, ¿no? El personaje de Tatiana. Entonces habían como distintos círculos, ¿no? Melania, obviamente, también, ¿no? Y Carlos Montalvo, que ahora se sumaba también. Entonces la historia, sí, y bueno, y yo aparecía también con un par de maleantes, ¿no?
Entonces hacer todo esto que engrane era pues una locura en, no sé cómo decirlo, en tan poco tiempo. Yo sentía que esta tercera parte ya era para una serie, ¿no? Que ya eran tantos personajes que, que yo, las escenas que tenía en esta tercera parte, yo creo que habrán sido unas 6 escenas, o a lo mucho 10, por ahí unos 3 flashbacks, y los demás eran escenas que sucedían, ¿no? En el momento. Entonces, fue complicado porque ya era armar la idea de este personaje, de saber cuán dañado podía estar, bueno, porque también la segunda parte se va por una traición, ¿no? Lo traicionan, ¿no? Y cómo este personaje desaparece tanto tiempo sin querer ver pues a su familia, ¿no? Y de pronto cómo se recupera en medio de la nada, ¿no? Creo que involucrarme mentalmente en ese mood, por así decirlo, ¿no? En esa forma de estar, era como, fue lo más complicado, ¿no? Partir de ahí, de este personaje que realmente ya no tiene escrúpulos, ¿no? De decir, sí, pues me desaparecí, que soy tan bacán que me desaparezco y puedo aparecer y nadie puede saber de mí, ¿no? Como un NN, un NN en la vida, ¿no? Entonces creo que eso fue lo más difícil y que de pronto mi personaje no haya tenido tantas escenas como para desarrollar un poco más eso, ¿no? Entonces te toca recibir las escenas que tienes y saber de qué manera las puedes contar mejor, porque tú sabes que no solamente se cuenta a través del texto que hay, ¿no? Sino se habla mucho con cómo ves a la persona, ¿no? Cómo ves el personaje, cómo lo dice más, no lo que dice, ¿no? Entonces era trabajar mucho el cómo en esta parte y las relaciones, ¿no? Para variar, ¿no? Porque venía, además de interpretar, mejor dicho, tenía que regresar otra vez a mi cabeza el Montana, ¿no? Ese Montana que había interpretado en el 2017, ahora hacerlo en ¿cuándo fue? ¿El año pasado? Ya me olvidé cuándo la El año grabamos. pasado, sí. Bueno, sí, sí, volver al 2019 y hacerla, ¿no? Y saber cómo, como te digo, cómo meterte en esta piel del personaje y porque no es pues como haces una novela, ¿no? Que la grabas todos los días, sino es como regresar al personaje después de 2 años. Y además que ya es otro también, ¿no? Como todos en la vida. Eso fue como el gran trabajo, la gran chamba. O sea que, por así decirlo, criollamente, no andaba muerto, andaba de parranda. Algo así. O sea, es una de las sorpresas, me imagino, de la película, que regresas, que no habías muerto, ¿no? Algo así. Literal. Wow, wow, qué Sí, no tremenda. sé, lo emocionante era en el cine, ¿no? Era estar en el cine y que la gente de pronto escuchar sus reacciones. Decir, Sí, ¡ah! ¿No? Todos cuando decían, ¡wow! Eso era muy emocionante. me parece, de verdad. Estoy tratando de pensar en tantas películas que he visto peruanas y es un recurso, claro, muy usado en otras películas, en series, en telenovelas, ¿no? Siempre vuelve el muerto. Pero no en películas peruanas, ¿ah? Creo que no lo recordaba, así que qué buen, qué buen recurso, ¿ah? Me parece ese muy, muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, listo, fin del spoiler. A mí no me queda más que felicitarte, de verdad que es una linda carrera la que vas llevando, que no culmina aquí, que por supuesto que continúa y que tienes para dar todavía mucho más a tu público, ¿no? A tus amigos. Así que por mi parte es felicitarte y espero de verdad seguir disfrutando en adelante de otras participaciones más, tanto en el teatro como en la tele, como en el cine. Yo te sigo por todos lados, tú sabes, amigo, lo que hagas yo estoy ahí viéndote. Así que nada, yo desde aquí te agradecemos del lado de Cinaparte del haber participado de esta entrevista. Muchas gracias, Quique. Gracias gracias por compartir y rememorar todos estos momentos por los que he pasado, que la verdad miro hacia atrás y digo, wow, cuántas cosas
he hecho y he disfrutado hacerlas, ¿no? Y con las maravillosas personas que se han cruzado en mi camino para poder contar estas historias. Eso, excelente. Y no temo decirte porque siempre me he ofrecido así a todos los amigos, así que conociendo de tu inquietud de la escritura y la dirección, ya sabes, acá tienes un luminotécnico, actor, también asesor de guión, lo que necesites. Tú sabes que entre los amigos nos apoyamos, así que para que lo recuerdes cuando ese proyecto que estás ahí abrigando, de seguro más adelante verá la luz, ¿verdad? Me encantará ayudarte o apoyarte de Muchas alguna gracias. forma. Para eso estamos. Listo. Muchas gracias por esa, muchas gracias por la predisposición. Gracias, Emanuel. Hasta la próxima. Chao, chao. Amigos, y esa fue la entrevista al querido Emanuel Soriano. Qué tipazo, ¿no? Siempre él con una alegría, con una muy buena onda para asumir todos sus proyectos. Yo que lo conozco desde hace tiempo, puedo dar fe de que no ha cambiado nada, ni físicamente. Bueno, ¿qué te parecieron sus pelas? ¿Las conocías? ¿Las has visto? Si no, déjame un comentario por acá, me encantaría escucharte. Yo soy Kika Kije y te voy a ver muy pronto en una siguiente entrevista.